Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial del Palo de Resenbrink, una edición vintage, como nos gusta a nosotros, y que tiene un invitado especial para un programa precisamente especial. Os quiero dar la bienvenida a mi amigo, a un auténtico, bueno, ya lo vais a conocer, una auténtica máquina del fútbol, un auténtico conocedor, que es mi amigo Ricardo Betancourt. Ricardo, buena y bienvenido al Palo de Resenbrink. Hola José, no, la verdad muy agradecido de ser hoy tu invitado, la verdad un programa fantástico que sé que desarrollas desde hace mucho tiempo y que habla sobre uno de los temas más apasionantes que es el fútbol histórico y que pues de antemano dejas muchas historias que contar y sé que hoy va a ser un maravilloso programa con un tema que pues esperemos que le resulte bastante interesante a la mayoría de los que vean hoy el programa. Sí, seguro que sí. Bueno, decirte que eres el primer invitado del Power Wrestling en 4 años. O sea que estás estrenando esta nueva modalidad que vamos a también ir metiendo. Bueno, yo creo que el fondo ya nos da una pista de lo que vamos a hablar, o uno de los grandes protagonistas, con ese pelo ensortijado inconfundible. Y yo te quería preguntar que hace casi 28 años, un 5 de septiembre de 1993, ¿qué hacías o qué recuerdas de esa fecha y cuál es el motivo un poco por el que estamos aquí? Te voy a ser totalmente honesto. El 5 de septiembre de 1993 probablemente estaba durmiendo en el vientre de mi madre porque todavía no había nacido. Faltaban Claro, porque aproximadamente 20 días todavía para que naciera. claro, tú ya eres 20 chico días. del Mundial de USA 94. Claro, los que tenemos una edad, pues yo tenía ya 13 y yo recuerdo perfectamente el partido, Ricardo, es que lo recuerdo perfectamente. Aquí en España daba la Copa América, bueno, Copa América, clasificaciones, todo el fútbol sudamericano, Canal Sur, que es uno de las autonómicas, ¿no? Por cada autonomía, de ¿Sí? Andalucía, País Vasco, y aquí daba Canal Sur. Y yo recuerdo ese partido verlo con mi padre, y ya te digo, lo vamos a ver un poquito ahora, pero es como, para mí es como, si se jugó ayer, y fíjate, 28 años. Cuéntame un poquito, desde tu ¿Sí? perspectiva de Colombia, qué significa ese partido, porque claro, aquí en Europa tenemos otra perspectiva, pero bueno, una perspectiva histórica y muy importante ese partido, pero para los colombianos tiene que ser la leche, ¿no? Bueno, digamos que es un episodio agridulce en la historia de la selección Colombia. Un capítulo que en su momento muchos creímos que iba a ser como el punto de inflexión para, digamos, este recorrido que iba a empezar a tener Colombia hacia la grandeza. Pensamos que ya Colombia, este era el signo irrevocable de que Colombia ya iba a dar el salto de calidad, iba a empezar digamos, a competir en lo más alto. De hecho, este marcador a veces pienso que le hizo muy mal a Colombia en el sentido de que la mayoría de las, digamos, de las fuentes, de la prensa internacional, de la misma, digamos, del mismo periodismo local, también catalogó que Colombia, con base a este resultado, debía ser candidata a ganar el Mundial del 94. Y bueno, eso de alguna forma terminó siendo, digamos, un arma de doble filo para Colombia, porque no supo, digamos, tolerar o soportar la presión de ese mote de candidato. Un partido que además tiene sus múltiples connotaciones, sus múltiples ingredientes. Argentina venía con la obligación de ganar. Bueno, Argentina siempre tiene la obligación de ganar por ser Argentina, pero en lo particular no podía dar margen de error en este partido porque cualquier empate lo dejaba en posición de repechaje y a Colombia clasificado. Sí, en eso que has comentado me recuerda mucho a España en cuanto a sentirnos favoritos en competiciones de las cuales nunca habíamos ganado, sobre todo en los mundiales, y esa aureola de favorito que nada tiene que ver con la historia de los países, ni de las selecciones, ni el momento real de Claro. cada uno de ellos. En eso hemos sido hermanos. Bueno, por suerte nosotros en 2010 rompimos ese maleficio, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que en el 94, pues claro, después de este partido, se dispararon Sí, todas las expectativas, ¿no? claro. Nos elevó a una dimensión que realmente no estábamos todavía como selección, no estábamos del todo maduros. Sin embargo, pues el buen proceso que habíamos llevado con Pacho Maturana,
una excelente camada de jugadores que poco a poco iban ya teniendo cierto roce en las ligas europeas, Asprilla, Sí, El el Pibe, Parma. Rincón, claro, digamos que no las creímos. Todo esto llevó a que de pronto se proliferara esa creencia de que Colombia estaba para grandes cosas. Y posiblemente estaba para grandes cosas, pero no, digamos, no supimos sobrellevar esa presión, no supimos sobrellevar todo ese rótulo, toda esa expectativa alrededor de esta selección. No, nos caía mejor el llevar ese perfil bajo, nos caía mejor ser un poco más humildes antes de enfrentar cada partido. Y no, lastimosamente, pues este partido llevó a que también el efecto psicológico de cada jugador, Colombia jugara con, digamos, ya no digamos con ese otro compromiso, ya no con esa prevención hacia el rival, sino que pues se creyera en todo caso superior. Por ejemplo, cuando fuimos a afrontar el partido con Rumania en el Mundial del 94, ya era una Colombia que creía que se podía pasar a cualquier equipo, Sí, simplemente sí. desarrollando el mismo plan que ya venía teniendo durante la eliminatoria. Entonces, claro, ahí de pronto evitó la falla, ¿no? Y Y era yo, una selección muy inmadura en el sentido de que muchos de esos jugadores tampoco eran tan profesionales como hubiésemos deseado. De pronto tenía un talento impresionante, pero no eran tan entregados de pronto en la parte, digamos, ya más íntima, ya más personal. sí, yo te iba a decir que eran favoritos hasta que conociste ya a Jika Hagi, ¿no? Ahí ya se acabaron, se acabaron las bromas con el Maradona de los Cárpatos y la Eh, verdad es que a Rumanía le salió un gran partido con Radio Soyu, con Dumitrescu, con el propio Hagi y es verdad que Colombia ahí pues, le pesó mucho la presión. Te he dejado por aquí rotulados los 11 titulares. Yo voy a decir el de Argentina y tú nos hablas un poquito más del de Colombia. Digo ¿De Argentina acuerdo? porque siempre estaba yo muy familiarizado con el fútbol argentino y bueno, casi que me lo sé de memoria. Y te voy a ceder a ti el colombiano. Sergio Cochea en Ok. la portería, el para penaltis, de todos conocidos, ¿no? El Larry Saldaña lateral derecho, que era un centrocampista reconvertido. Jorge Borrelli como central, no confundí con JJ Borrelli, que jugó en el Oviedo, entre otros equipos aquí en Europa, en España. Por supuesto, Óscar Alfredo Ruggeri, cabezón, como el líbero más bien del equipo, un jugador histórico. Altamirano, Ricardo Altamirano era el lateral izquierdo, Altamirano que ya no volvería a selección después de este desastre. En el medio campo lo ves ahí de lujo para mí, Fernando Carlos Redondo, el príncipe, de medio Sí, centro, ¿no? A la derecha sí. el Chapa Zapata, que era un centrocampista muy trabajador, quizás el de menos nombre de este centro del campo, con el Cholo Simeone un poco más tirado a la izquierda, Leo Rodríguez, el gran jugador del Borussia Dortmund, haciendo de enganche, y en la punta el Mecho, Medina Bello, el ex de River, y luego, evidentemente, Gabriel Omar Batistuta. Yo creo que un 11 de garantía que, claro, luego viendo el resultado, pues sorprende, evidentemente, como lo que pasó, que ya lo iremos contando ahora. Ahora es tu turno. Lúcete. Sí, no, solamente quería anotar que esta misma Argentina había salido ya bicampeona de la Copa América, ¿eh? Sí, Año claro. 91 y año 93, con Sí, varios de estos jugadores siendo grandes figuras. Batistuta, Leo Rodríguez, Fernando Redondo, ni que hablar de Ruggeri, Goico Echea, sí, que era un experto antipenales. Y bueno, ese día contra Colombia creo que tuvo el día más fatídico de su historia. sí, también tuvo polémica. Tu Eh, turno, tu turno. Muy bien, de acuerdo. Oscar Córdoba en la portería. Oscar Córdoba en ese momento todavía jugaba para el América de Cali en la Liga Colombiana, reemplazando a nada más ni menos que a René Higuita, una mochila pesada que creo que la supo soportar de manera muy adecuada a Oscar Córdoba, que además fue figura en este partido. Chonto Herrera, el tradicional lateral derecho de la Selección Colombia, yo a manera personal digo que pienso pues que es el mejor lateral derecho que hemos tenido en nuestra historia. Coroncoro Perea, Luis Carlos Perea, sí, un habitual también de este proceso de Pacho Maturana. Alexis Mendoza, otro jugador que en su posición de central acumuló muchísimos partidos también en este proceso, reemplazando en lo particular aquí a
a Andrés Escobar, que no pudo jugar este partido por una sanción, y Wilson Pérez, otro habitual, lateral izquierdo de América de Cali. Ya aquí está el medio, un medio que ya goza un poquito más de talento. En el lado derecho, no jugaba tan arrinconado, rincón, Sí, yo valga la te lo he puesto en redundancia. línea, yo te lo he puesto en línea, pero realmente te quería apuntar eso, que realmente es un cuadrado, ¿no? Es lo que también el Vanderlei Luxemburgo hacía en Brasil, o el famoso cuadrado de Tele Santana, ¿no? El hombre siglo 80, ¿no? Evidentemente, no porque no tengo más opción aquí de ponerlo, pero no es un 4-4-2 al uso, no es el Milan de Saki, ni mucho menos. No. Listo. Pero bueno, digamos que en esa posición Rincón también rendía fabulosamente. En este partido yo creo que sí tuvo que digamos, tener un poco más de cercanía tanto con Gómez, con Álvarez, para bloquear las incursiones de Argentina, que fueron bastantes. Barrabás Gómez, otro habitual en esta selección, digamos que era el eslabón, digamos, más discreto de este equipo, pero siempre logró aportar uno que otro grano de arena. Era el hermano del Bolillo Gómez, por eso muchas veces se presumía dentro del entorno de la selección que constantemente iba a ser llamado porque siendo el hermano del Bolillo, pues contaba con la aprobación de Pacho y era habitual dentro de la titular también. Leonel Álvarez, importantísimo jugador, Sí. el mejor 5 que hemos tenido en la historia de la selección Colombia. Y bueno, ya me gustaría pararme y dar un aplauso, porque la verdad no creo que el pibe se merezca menor cosa, ¿no? Carlos el Pibe Valderrama, a Qué sus jugador, 33 qué años creo jugador. que a sus 33 años todavía estaba intacto, estaba en el momento más espléndido de su carrera, jugando para Junior de Barranquilla. Ese mismo año tuvo el lujo de ganarse nada más ni menos que el premio al mejor jugador de América, jugando en la Liga Colombiana. Un año redondo para el pibe en todo sentido, porque salió campeón de la Liga, consiguió ese trofeo y también llegó a Colombia al Mundial, siendo indiscutiblemente la mayor figura de todas. Y bueno, arriba, otros Arriba grandísimos fuego, delanteros. ¿eh? Arriba fuego. Uf, explosión pura, ¿eh? Explosión pura con Faustino El Tino Asprilla, otro jugador que estaba en su pico de carrera, aunque era muchísimo más joven que el pibe. Creo que si mal no estoy, estaba en sus 24, 25 años del Tino y ya la estaba despuntando en Europa, ya estaba en el Parma, Sí. cosechando grandes éxitos y rompiéndola, porque el Tino era un personaje tanto dentro como fuera de la cancha. Hay una que otra anécdota muy pintoresca acerca del Tino en este partido. Más tarde la cuento. Y claro, el Tren Valencia, que era el delantero un poco más en punta, Asprilla jugó un poquito más atrasado, como tratando de driblar, pivoteando, y el Tren era, digamos que el principal referente, la punta de lanza, como decimos aquí en el ataque. Así que de esta forma tenemos el equipo mágico, equipo Sí, de sí, la sí. selección Colombia, que ese día pues nos mostró una de las mejores expresiones futbolísticas que podríamos tener de un equipo de Sudamérica. Aquí vamos viviendo un poquito fases del partido, ¿no? Está el partido entero en YouTube, que si el que Sí. lo quiera visionar, sobre todo en Colombia, este lunes pasado, día 5 pues día grande, ¿no? Aunque bien es cierto que lo que tú dices, que eso luego motivó que Colombia sobrepresionada para el Mundial, pero bueno, en el momento fue un shock mundial, porque bueno, Argentina creo que no perdía un partido, creo que me lo anoté por aquí desde no, de hecho era su primera derrota en casa en eliminatoria y la primera evidentemente que encajaba 5 goles. Es decir, que no... Y luego de hecho hasta 2015 no ha vuelto a caer derrotada en Argentina, o sea que es muy, Sí. muy reseñable esto que pasó. Y bueno, estamos viendo ya un poquito el partido. La cosa es que Argentina salió dominando y bueno, no es que tuviera clarísimas ocasiones, pero tuvo muchos acercamientos y aguantó Colombia, sobre todo los 10 primeros minutos estos fueron de terrible dominio. En una Argentina que, bueno, que si no ganaba, por lo menos el empate lo iba a sacar. Nadie podía imaginar, sinceramente, lo que podía pasar al final de los 90 minutos. No, por supuesto, al final, de pronto me estoy adelantando un poco los hechos, No, pero no, al no, final no te Argentina preocupes, aquí terminó vamos sin pidiendo, guión. Dale, dale, no te bueno, no, preocupes. al final Argentina terminó pidiendo la hora porque
sabía que un gol más de Paraguay, un gol más de Paraguay lo sacaba del repechaje. Argentina quedaba eliminado del Mundial, nada más ni menos. Porque esos 5 goles lo ponía con una diferencia de gol terrible, negativa, y Paraguay, con una victoria en Perú, creo que lo alcanzaba en cuanto a puntos y pues conseguía el cupo del repechaje, siendo Paraguay y no Argentina. Entonces, claro, al final todo fue una tragedia impresión, que eso después lo vimos reseñado en varios titulares, en varias gacetas del periodismo argentino. Claro, El otro día salió un diario muy reconocido allá en Argentina llamado El Gráfico, claro. posteando una imagen completamente en negro, Así es, sí, completamente sí, la negro. famosa portada Eh, de... sí, sí, en negro eh, porque era día de luto. Fíjate que no habían quedado fuera del Mundial, que bueno, iban a una repesca. Por ejemplo, ahora España está en una posición complicada y puede ir a una repesca y aquí es prácticamente un drama, ¿no? Y bueno, yo digo, sí, ¿qué me importa entrar por repesca si al final entro al Mundial y en el Mundial es una historia nueva? Ya vimos a Argentina que entró por repesca en esta 94 y luego si no llega a pasar el doping de Maradona pues igual podríamos hablar de un podríamos hablar de una Argentina candidato incluso campeona del mundo, no se perfectamente, sabe. perfectamente. O sea, yo creo que eso Sí, del sí. repechaje para mí es, no sé, como un poco así, demasiado estilista, ¿no? Como que no, es que los que han entrado por repechaje, bueno, esos cuentan igual, porque para eso está, entre otras cosas. Bueno, Claro, no pasa nada, ni mucho menos. Ahí tienes a mire, tu... la jugada del pibe, impresionante, Sí, 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 sí. de galería, ¿no? Es De que galería. salía por parte más pegada a la izquierda, pero luego cuando venía al centro y luego aprovechando la potencia de Rincón, un Fede Rincón que también lo tuvimos en España y que igual tampoco tuvo suerte porque cayó en un Real Madrid con 4 extranjeros donde no jugaba habitualmente, el equipo se vino Sí. abajo y la temporada fue caótica. Y bueno, Pero una pena, ¿eh? según los... Sí, una pena. Bueno, según los comentarios del mismo Rincón, de pronto él dice que el entorno era muy hostil, que las barras, las ultras del Real Madrid estaban en su contra, que algunos expresaban ciertos comentarios racistas que él de alguna forma pues le cayeron muy mal, siendo que de pronto no estaba tan preparado psicológicamente para, digamos, tolerar todo este marco. Hay algunos otros jugadores que de pronto a eso, pues, lo canalizan de manera distinta, ¿no? O sea, de pronto, Sí, lo hace más fuerte antes o se... les puede servir de gasolina anímico, pero Rincón no, Rincón, ya éramos mucho más sensibles. Bueno, yo ya no me quiero meter ya en la parte personal, afectiva, pero eh, digamos que cada persona es un mundo y Rincón a ello le cayó, digamos, muy mal, eh, le cayó él muy mal tuvo, y no lo supo, él no lo supo lidiar. tuvo muy mala suerte porque en su primer partido con el Real Madrid, una Supercopa con el Deportivo, a los 10 minutos, no recuerdo que 10 minutos, nada más empezar, tuvo una ocasión muy clara y el balón le pegó fuerte como siempre y el balón pegó en el poste y salió para afuera. Y igual ese mismo día cambia el destino de Rincón en el Real Madrid, porque a lo mejor ese día marca, se llena de confianza, se hace titular Claro, y ya no hay pitada, ya no hay crítica, pero bueno, a veces sí. hay momentos para todo. Bueno, si hablamos de episodios racistas, la hablábamos antes fuera de micrófono, lo del Tren Valencia y el Atlético de Madrid. Uy, no, también, ¿no? Ay, Qué no, vergüenza. pero La verdad es que fue un sí, poco no, vergonzoso. lamentable, pero también era la época, ¿no? Era la época en que Sí, muchos jugadores que extranjeros, foráneos, iban a una liga de estas, una liga súper exigente como la española, donde además estaban insertos dentro de toda esta, eh, digamos, toda esta sopa, estaban insertos todos estos ingredientes que a veces podían afectar ya desde lo anímico a los jugadores, pero creo que hoy en día se ha avanzado mucho, sí, sí. mucho más, tanto, digamos, en hacer pedagogía cultural para que los aficionados y las barras se comporten de manera más adecuada. Y también yo creo que los jugadores hoy en día tienen una mentalidad un poco más fuerte para resistir Sí, todas estas situaciones. también para reivindicar posible episodio racista, como hemos visto ya incluso en la Champions, hubo un episodio de ese Sí, por tipo y supuesto. no tolerancia cero ante esos temas. Y Sí, luego por supuesto.
tú hablabas también de, anticipando el final del partido, que evidentemente todo el mundo sabe cómo quedó, el famoso 0-5, y cuéntame qué se cuenta en Colombia de aquella famosa no expulsión a Simeone y de lo que supuestamente le dice Barrabás Gómez y de lo que supuestamente le contesta el árbitro, el uruguayo Ernesto Filippi, porque de ahí también hay mucha mística. Sí, por supuesto. Bueno, la anécdota es la siguiente. Corría ya minuto 83, 84 del partido, Sí, por ya ahí, en los 80 últimos y minutos, pico. acercándose ya al epílogo. Y en una jugada de esas, el Tren Valencia y el Cholo Simeone tienen un cruce por el balón y de forma malintencionada, pues el Cholo lanza un codazo directo a la cara del Tren Valencia y provoca que caiga al piso y la boca esté completa, ya digamos que haya quedado completamente ensangrentado la boca. Entonces, la reacción lógicamente iracunda de muchos de los jugadores colombianos que fueron a auxiliar a su compañero y mientras le reclamaban al árbitro que expulsaran al jugador. Pero en ese preciso momento llegó Barrabás Gómez, qué curioso que habláramos de Barrabás Gómez, llega llega donde el árbitro y le Te dice al dice oído, que no lo mira, expulse, ¿no? mira, por favor, no lo expulses. No lo expulses porque donde lo expulses van a decir que Argentina perdió hoy porque tenía 10 jugadores. Qué En ese curioso eso, momento, sí. nunca, dice Barrabás Gómez, que en ese momento nunca se hubiese esperado la reacción y la respuesta que dio el árbitro posteriormente, un árbitro uruguayo, muy reconocido, ahora no Sí. recuerdo No, bien el Ernesto, nombre, pero no, Filippi, que además Ernesto Filippi. lo recuerdo porque, bueno, entre otras cosas, pitó a uno de los partidos de España en 94, que de mi libro, vaya, que por eso. Son nombres que se te quedan ahí. Hubo mucho pique también todo el partido ahí, como vemos de Simeone con Rincón, que además Sí, coincidían totalmente. mucho en la banda. Claro, ¿Y qué y dijo ya se que? conocían de la Copa América, ¿eh? Sí, Ya habían tenido varios de estos cruces, ya habían tenido varias de estas escaramuzas en la Copa América. dos jugadores muy bravos, muy bravos. Existe otra anécdota entre, si no estoy mal, entre Asprilla y Redondo. Y En el partido. eran jugadores muy bravos, ¿eh? Eran jugadores muy, eso de que no se la dejaban, como decimos aquí, no se la dejaban montar, tenían un temperamento muy fuerte, tendían a ser a veces explosivos y los venían a confrontar y también jugaban su otro partido en la cancha que era también una forma de amilanar al rival a través de pronto de mostrar algo de así de carácter, digamos, de temperamento. Y bueno, para terminar de contar la anécdota, lo que le dice Filippi al Barrabás Es que es muy Gómez buena. es muy bueno, está bien, yo no le pongo la amarilla, yo no le pongo la roja, no se preocupen, yo no lo voy a expulsar, pero vayan y háganle otro gol a estos hijos de puta. La verdad, Sí, no, la verdad en que, ese bueno, momento, ahora parecería imposible que pudiera, pero bueno, lo cierto es que todo el mundo cuenta y siempre se ha contado de forma popular eso, es decir, claro, tanta gente que lo cuenta, ya te tienes que creer que fue así, pero la verdad es que sorprende, ¿no? Que el árbitro de repente le suelte eso, porque además no era que si ganara 0-6 eliminaba a Argentina, y bueno, de todas formas el árbitro es un personaje neutral en el partido, ¿no? Sorprende. La verdad es sí, que sorprende bueno, neutral, muchísimo. a mí me sorprende más por el hecho de que es uruguayo y siempre se dice que entre uruguayos y argentinos hay como una confraternidad deportiva. Bueno, una Bueno, confraternidad social que se traslada también a lo deportivo. De hecho, ahora no quiero contar episodios, por ejemplo, como fue el desenlace de la eliminatoria de Corea-Japón 2002, donde Colombia se queda fuera gracias a un pacto implícito entre Argentina y Uruguay en el último partido donde los uruguayos estaban ya a punto de quedarse fuera de la tercera Copa del Mundo consecutiva y una Argentina que venía rampante, ganando todos los partidos, que además no se guardó nada, fácilmente estaba dominando el encuentro y hasta cierto punto del partido, pues se relajó de manera, bueno, uno diría, bueno, ya estaba clasificada y todo, pero también eso fue como, uno lo sintió como una especie de acto de solidaridad también con el sí, equipo uruguayo, que a veces puede sí, haber ese tipo de alianza claro. que Y puede ser enemigo y amigo en un momento determinado. Sí. en retrimiento, pues Colombia se queda fuera. Colombia se Sí. queda fuera de esa Copa del Mundo.
también pasó lo mismo en la Alemania 2006, igual, lastimosamente llegamos al mismo escenario, dependiendo que Argentina nos diera una mano y el día ese final, el partido final, Peckerman decide colocar 11 suplentes en cancha contra Uruguay y Uruguay gana. Están Y llega el cobrando, repechaje. se están cobrando entonces la de este partido que estamos viendo. De pronto, Se la sí, están ¿no? De cobrando y pronto. bien. Hemos visto una oportunidad de Batistuta que estuvo muy fallón para lo que solía ser el grandísimo delantero, pues entre otros de la Fiorentina, de Roma, de Newell's. Y esa jugada también pudo ser clave, porque como digo, estamos en el minuto 22 y Argentina ha tenido muy buenas llegadas, sobre todo esta. Recuerdo una también de Colombia que no hemos visto de Valencia, un buen tiro que para Goicoechea. Goicoechea. Y bueno, el partido más o menos no es un partido, es un partido con dominio de Argentina y Colombia aguantando bien, pero sin llegar mucho a puerta. Es decir, que quizá quien solo se quede en el resultado podría pensar que es una exhibición total y un dominio absoluto, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, dentro de los planes de Colombia esto ya estaba libreteado. Ya se sabía que Argentina era quien iba a dominar un poco más en las acciones ofensivas, que Colombia iba a tener que soportarlo, que además Colombia por ahí podría estar más sugestionada porque había un público que estaba a todo pulmón gritando, ovacionando a Argentina, alentando y claro, con esa carga anímica, Argentina iba a ir mucho más envalentonado al ataque e iba a presentar muchas más jugadas de peligro. Es completamente lógico desde la perspectiva digamos, de lo que Colombia planificó para el partido que esto sucediera. Lo que Colombia de pronto le salió a las mil maravillas fue que en las pocas acciones que de pronto le quedaran a la contra o en alguna genialidad del pibe, Rincón, pudieran concretar, fue que prácticamente eso se dio de manera perfecta. Sí, sí, Se dio además con perfecto, ¿no? un acierto, bueno, pues casi total, ¿no? Y está claro que Argentina tenía que salir a por todas, tenía que ganar, recordemos que tenía que ganar ese partido para clasificar, y que Colombia había ganado, ¿no? Corrígeme si no me equivoco, creo que ganó 2-1 en la Colombia ida, había bueno, en ganado, la ida, sí, cuando jugaron en en Colombia, Barranquilla. Sí, en es decir, que Barranquilla, 2-1. estaba por delante pero bueno, creo que nadie podía pensar que Argentina no iba a ganar en casa, pese a que no contaba con Maradona, que en alguna imagen sale en la grada Mm, viendo el partido y bueno, también es el famoso partido que la gente empieza a cantar el Maradona, 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 reclamando la sí, vuelta del Diego, ¿no? A mí ha quedado un poco claro, así claro. icónicamente ese partido. Igual, hasta ese momento Argentina, digamos que no estaba presentando grandes necesidades. Remarcaba que ya había salido campeón 2 veces de la Copa América, Sí, las 2 últimas Copas Américas recientes, y que el proceso de Basile prácticamente había sido solo victorias. De hecho, creo que hasta ese partido con Colombia llevaba una racha de casi 2 años sin perder un partido bueno, oficial. ellos aparte habían ganado la Copa Confederaciones del 92 y la Artemio Franchi, que también era de Eh, selecciones, es decir, que era un equipo, bueno, Era un totalmente equipo demasiado, fiable. muy Claro, potente, claro. evidentemente que no estaba Maradona, sí, pero bueno, estaba Leo Rodríguez, que era un jugadorazo en esa posición de enganche. Y bueno, hemos visto Batistuta, Redondo, Simeone, jugadores ya consolidados en Europa, de un tremendo rendimiento, una defensa segura. Es verdad que, por ejemplo, si los comparas con el 94, pues hay otros jugadores, me falta Canigia también, Ariel Balbo, la defensa es verdad que cambia luego para el 94, como hemos dicho, desaparecen Borelli, Altamirano, todo esto van fuera y ya entra Chamot, entra Sensini, que ya estaba en el Parma, cambia un poco la cara, el negro Cáceres, pero Ujú. bueno, el resto son más o menos los mismos y la verdad es que pese a los Sí, no, años y pese a todo, sigue siendo sorprendente en el contexto, ¿no? En el contexto del partido, ¿no? claro. Sí, no, digamos que fueron lo que después vimos, el equipo que diseñaron, que construyeron para el Mundial del 94, ya fueron secuelas de lo que dejó este cimbronazo, Sí, pero que a decir verdad, si lo ahí se sacamos están. aparte y hacemos el análisis general, encontramos una Argentina lo bastante competitiva y una Argentina que venía muy fuerte, muy sólida. De pronto empezó a presentar como ese bajón, mira, que muchas veces Pacho Maturana hablaba
de que todo equipo tiene como su línea ascendente y descendente dentro de un determinado periodo, y así pasó la línea descendente de Argentina, coincidió precisamente con la eliminatoria, y bueno, llegó a este punto culmine que fue esa derrota que obligó a reformar, a replantear por completo el equipo, pero que este equipo en sí no tuvo un mal rendimiento, No, no, no tuvo un mal rendimiento para en nada, para absoluto. nada. Como hemos dicho, venía con un bagaje espectacular y nada podía hacer pensar que en esa debacle, como digo, al final se clasificaron para el Mundial la repesca con Australia, es cierto, con muy poco brillo, empatando en Sí. Australia, un gol de creo En que ese, creo que volvió Diego, ¿no? claro, sí, sí, Creo que sí. Diego volvió para el repechaje con Claro, Australia. pero ya era un Maradona que, nos guste o no, ya era un poco en cuesta abajo, ¿no? Hombre, Sí, evidentemente tenía sus destellos de calidad, como el gol que le vamos a ver hacer a Grecia en el 94, y que se machacó muchísimo, perdiendo un montón de kilos y trabajando duro. Pero bueno, también ya era un Maradona, evidentemente no era el del 86, que claro que la gente también, su visión icónica del jugador, pues no le hacía ver a los aficionados mucho más allá. Entonces también era como algo más anímico, o sea, aparte de lo futbolístico, también era un plus anímico que le daba al equipo, que estos mismos jugadores, pues a lo mejor sin Maradona, pues igual te digo que no le ganan a Australia el repechaje. y la verdad es que yo creo que lo más difícil para esta Argentina, estamos hablando bastante de Argentina, pero creo que vale la pena porque es como la contracara de lo que ocurrió aquí con Colombia. Esta Argentina después tuvo que lidiar con un bajón psicológico y una presión ya desmedida que se le iba a volcar en contra por parte del público, por parte de la prensa, y en ese sentido yo creo que tomaron la decisión correcta de buscar a alguien que lograra, digamos, aglutinar toda esa presión y canalizarlo positivamente para el plantel, como era Diego, un líder nato, alguien que además conocía bien al plantel, conocía a sus compañeros y que podía transmitirle nuevamente la seguridad, podía transmitirles Eso, nuevamente sí. esa garra, ese ímpetu que en este momento más que nunca necesitaba la selección ante un golpe de esta magnitud. Claro, al final lo gracioso de este partido, bueno, gracioso, ¿no? Para Argentina no es gracioso, sino que Argentina Sí, tiene muchas oportunidades, lo vamos a ir viendo, antes sí, del 1-0, que está al caer, y luego en el principio de la segunda parte, pues presiona muchísimo, tiene muy buena llegada, y al final, como se suele decir, en el fútbol el efecto psicológico de un gol te sube o te baja en un segundo, porque puede caer el 0-2 y ya a partir de ahí se descompuso Argentina, pero es irónico decirlo, pero un equipo que pierde 0-5, pero fue un equipo, fue dominador del partido, dio la cara, pues prácticamente hasta eso, pues hasta que ya viene con el 0-3, que ya, bueno, ya se desmadra todo. Pero bueno, viendo un poco el partido, es un partido jugado de poder a poder y bueno, una Argentina bien plantada, con una Colombia que ahora sí empieza, como vemos, a circular mucho más el balón, ¿no? Como era un poco el ujú, estilo del que gustaba Maturana, con un sí, correcto. Valderrama espectacular, espectacular. Ya te digo, yo he visto el partido esta mañana para un poco, todavía situarme un poco más, si cabe, y la actuación del pibe es espectacular y los piques con Simeone también son continuos, ¿eh? No vemos que no hace prisionero tampoco Simeone en cada acción deja ahí un recadito, le deja ahí siempre Sí, una, por una supuesto. patadita, un codito, No, un, muy un propio de guerrero. Simeone. Sí, muy Igual guerrero. ya eran unas luchas que como venía diciendo, ya se venían dando desde la Copa América. Entonces, por ahí de pronto los jugadores guardan como ciertas rencillas entre ellos, rencillas futbolísticas, ¿no? Sí, Rencillas futbolísticas de, mira que me estoy cobrando por la patada que me pegaste hace 15 minutos. Entonces, todo eso de alguna forma se va acumulando en el tiempo, y va generando todos estos duelos en la cancha que en esos años era mucho más interesante que los de hoy en día, sí, cuando había de no, pronto un poquito más licencia para pegar, ¿no? sí. La verdad es que también eso ha cambiado el fútbol, lo hemos comentado antes también con el tema del racismo. También en cuanto al reglamento y a la dureza los defensas, bueno, en general de todos, ¿no? Que se castigan mucho más acciones bruscos graves, con expulsiones y con segundas amarillas, y bueno, yo creo que en eso particularmente, a ver, tiene su gracia, ¿no? Tiene su encanto el fútbol antiguo y cada década,
pero creo que hemos progresado en cuanto a la Sí, dureza y a la violencia. Eso yo creo que poca gente lo puede rebatir. sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo Aquí Leonel, no, Leonel se hizo un partidazo de también, padre también, y señor también. nuestro de aquel día, pero en realidad toda la defensa de Colombia estuvo muy, muy aplicada, ¿no? Sí, 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 sí. He visto ahí los dos centrales muy fuertes, muy sólidos, y los dos laterales sin tener un gran despliegue, pero guardando muy bien la zona. Me ha sorprendido mucho Wilson Pérez, que le he visto tirar una falta también, parece que tenía muy buen golpeo, ¿no? De Sí, lanzamiento directo. sí, Y, correcto. y yo te digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Córdoba, pues luego hablaremos de Guita, una segunda parte que tenemos ahí preparada para hablar del loco, pero Córdoba era un grandísimo portero. No, hoy en día todavía se discute realmente cuál es el mejor portero de la historia de la selección Colombia y muchos se atreven, yo creería que la mayoría se atreven a catalogar a Oscar Córdoba como el mejor portero, además un portero que fue brillante también a nivel de clubes, Sí, claro, sobre todo siendo en Boca, bueno, bicampeón de Libertadores con Boca, mm, campeón intercontinental en aquella final contra el Real Madrid, José. sí, señor. No sé Sí, de qué me está, la verdad es que no sé de qué me estás hablando, pero sí, otro día, si te parece, otro día quedamos y vemos ese partido y lo analizamos, porque claro, yo por ahí supuesto, no, tenía para refrescar la memoria. a nuestro amigo Daniel Morelo, nuestro amigo en común de fútbol histórico, pues también que le mandamos un abrazo, por supuesto, pues ese día disfrutó ahí Ah, como un enano, bueno. como decimos aquí. Y prepárate porque ya estamos no quiero hacer mucho spoiler, pero estamos ahí a punto. Te he dejado las imágenes a propósito para ver qué va a pasar en el siguiente ataque de Colombia. De hecho, vamos a adelantar un poco porque estamos deseosos ya de ver goles, Sí, que es la sola salsa del fútbol. sí, señor. Y bueno, ahí tenemos ahí bueno, lo vamos a ver ahora, evidentemente una jugada descollante de Valderrama, que por eso lo hemos traído hoy aquí al plató. Lo llamamos, pero no quiso venir, no podía venir hoy al programa. No, estaba muy ocupado. Mírale, Bueno, mira, a mírale, ver, ahí le ahí tienes. está con su magia. Y el único resquicio donde podía poner ese pase y Gol de Colombia. bolas. Pero además el gol como dice todo de cada uno de los jugadores, ¿eh? La visión de juego y la apertura de Valderrama y la potencia increíble de Fede Rincón. Que te digo, aquí en España ha quedado un poco así como un jugador, entre comillas, malo o patoso, pero ahí le hemos visto una arrancada bestial y una definición a la altura de los mejores delanteros del mundo. Fíjate. Nadie duda que cuando Rincón estaba inspirado, Mira. era una Eh, máquina. Era una máquina, además muy inteligente. Cualquier otro jugador de pronto prefería la salida del portero, cruzarla o fustigarlo, pero él decidió, con base al espacio que todavía tenía para mm. amagar, pues llevarse al portero y dejarlo pagando para después definir a arco vacío. Entonces, muy, muy inteligente también, un jugador de esos muy completo, Freddy Rincón. De pronto en España no lo vieron No, es en su que mejor nivel, en su mejor expresión, pero la verdad que Rincón incluso llegó a tener una gran temporada en el Napoli. Ojalá si hubiese de pronto continuado a ese ritmo, tal vez hoy en día Rincón tuviera un mayor reconocimiento a nivel mundial, como creo que lo merecería. y luego también jugó en Brasil, si mal no recuerdo. Creo Campeón que con Corinthians en el Corinthians, por Mundial eso. de Clubes. Sí, sí, por eso te digo que era vamos, ha sido un jugador, pero como te digo, una pena realmente que en España no, es que te digo, coincidió en una época una temporada muy mala, muy confusa en el Real Madrid, y bueno, es una pena porque a todo un poco le ha pasado lo mismo, porque como te digo, te decía antes fuera de micrófono, el Valladolid, cuando tenía a Higuita, a Valderrama, a Lionel, los tres colombianos, más el Pacho Maturana de entrenador, pues no cuajaron un gran papel y la imagen se ha quedado un poco así distorsionada quizás de la grandísima calidad que tenían individualmente cada uno de todos los colombianos. ¿No? En los colombianos de los Claro, 90 no hemos tenido mucha suerte en España, la verdad, porque luego sí, lastimosamente. sí, Valencia, luego también estuvo Aristizábal, que jugó un año en el Valencia, pero igual creo que vino a mitad de temporada y un Valencia muy convulso, muchos cambios. Y bueno, luego Mm, ya lo hemos arreglado un poquito, ¿eh? Luego han ido de, jugadores, los años de James han sido buenos. de pronto. Falcao, Luego, hombre, Falcao claro, no, el Falcao Tigre, ya es, son el, palabras mayores, ¿no? el Tigre que está ahora de Pero por vuelta. ahí, pero por ahí de pronto contemporáneo, no sé si brilló tanto, pero creo que tuvo algo de regularidad.
Harold Lozano en el Bueno, Mallorca, claro. ¿no? Sí, en el Valladolid también. En Valladolid jugó y jugó muy bien. Sí, es quizá un poco, ¿no? Un poco la generación un poquito ya Francia 98, ¿no? Y ya un Sí, poquito ya más fue joven, ¿no? la que sucedió directamente a esta, podríamos Sí. decirlo. Carlos Que Lozano no, jugó no tuvo bien. tampoco mayor brillo, pero digamos que eran un poquito menores en cuanto a talento, pero de igual manera nos alcanzó para que también tuvieran cierto brillo y tuvieran cierto despliegue en esa eliminatoria del 98, Sí, que fue la tercera eliminatoria consecutiva que Colombia terminó clasificando. Un hito, nosotros teniendo en cuenta nuestra poca historia a nivel de, digamos, del fútbol internacional, el haber logrado ese tercer mundial consecutivo, la verdad fue un gran logro, o todavía con el tiempo de pronto ya no se valora tanto, pero si tenemos en cuenta que antes del 90 Colombia era una selección prácticamente este, sumergida en el ostracismo mundial, no se hablaba nada de Colombia. Lo que hizo esta selección fue ponernos, digamos, nuevamente, darnos ese reconocimiento, darnos, digamos, empezar a pelear esos sitiales de relevancia en el fútbol mundial que antes veíamos supremamente lejos. Y bueno, eso todo de alguna forma contribuyó a que hoy en día, cuando se hable de una eliminatoria de Copa del Mundo, sentamos más la obligación de siempre ganar, siempre pues asumir de pronto mayor protagonismo y obtener el cupo sí o sí al mundial, que es hoy en día, pues ya no es como que ese pináculo, sino un paso más dentro de lo que planeamos a largo plazo alcanzar, que es ojalá algún día, ¿no? Saborear sí. alguna final de la Copa No, del bueno, Mundo. al final no, ya la Copa. No, ya que ¿Saben? llega, tiene que ser la Copa. No, está claro que siempre esa ilusión y bueno, aquí en España te digo, tuvimos la suerte, hemos tenido la suerte tremenda de disfrutar, saborear lo que es ganar un mundial, pero también realmente España siempre ha estado en esa terna, en ese grupo de equipos o de selecciones. Bueno, sí, que podemos ser aspirantes, pero que realmente te digo que nadie en España nos podíamos creer que finalmente lo íbamos a vivir. ¿Y por qué no? Colombia Claro. se puede dar. Sí, porque al final Colombia, hablando un poco de memoria, puede ser que solo estuviera en el Mundial de Chile, de Chile 62, que lo recuerdo, un partido con la UF, ¿no? Un 4-4, un tiempo de 4-4. Col, puede ser, pero Sí. no, pero luego, Marcos Col. Col. Eh, sí, pero bueno, el mayor estandarte de ese equipo, lejos, era Efraín el Caimán Sánchez, el arquero. Exacto. Eh, Salió, prácticamente marcó un hito en la historia lo realizado por Cole, porque hasta ahora sigue siendo el único jugador en convertir un gol olímpico en la historia de los mundiales. Pero era un equipo de pronto todavía que apenas se estaba sacudiendo del amateurismo, era un equipo de pronto un poco inmaduro futbolísticamente, se podría ya sintetizarlo. Entonces, después de eso, pasamos más de 30 años, bueno, casi 30 años sin volver a una Copa del Mundo. Entonces, eso de alguna forma deja entrever que Colombia aún todavía le faltaba mucho desarrollo futbolístico, y ese desarrollo futbolístico yo creo que llegó digamos, a un nivel o un estándar que realmente, donde empezamos realmente a sentir que éramos ya competitivos en los años 90 con el Pibe, con Rincón, Álvarez y compañía. No, de hecho, yo creo, o mi impresión desde aquí, desde España, es que se conoce más o se da más importancia a esa generación, aunque no ganara nada, podemos decir, que incluso a los que ganaron la Copa América en 2001, ¿no? O sea, quiero decir, Por que ha quedado supuesto. más en el imaginario de la gente, ¿no? En el pensamiento. Estos jugadores como los que estamos viendo, Asprilla, Rincón, Valderrama, Pepe Higuita, que a lo mejor incluso los del 2001, ¿no? Iván Córdoba, Giovanni Hernández y Y, compañía, ¿no? y yo Incluso, quiero usar a esta selección, sí, perdón, qué pena. Sí, yo quiero usar esta selección como ejemplo para argumentar de pronto, o más bien contraargumentar. Aquí hay prefacio del fútbol que dice que del segundo nadie se acuerda, ¿no? Esta Colombia jugó tres campeonatos del mundo, jugó más o menos 6, 7 Copas Américas en un grandísimo nivel, ocupando 3 veces el tercer lugar. Lastimosamente no se llegó a ninguna final por, yo diría, cosas del fútbol, muchas veces
perdimos por penales, muchas veces de pronto nos faltó el centavo para el peso, pero de pronto en un contexto donde apenas Colombia se estaba como sacudiendo de ese ostracismo que te comentaba, el que de pronto fuéramos poco a poco teniendo ya ese nivel competitivo, fuéramos peleando de tú a tú contra las grandes potencias como Argentina y Brasil, ya entonces nos ponía de pronto en otro estadio futbolístico, si me hago entender. Sí, Ya no perfecto. éramos, ya no éramos en otra categoría, para decirlo de manera un poquito más coloquial. Ya era una Colombia que se le veía con otros ojos, ya no era una Colombia que, bueno, cuando vayan a planificar cuántos puntos vamos a hacer la eliminatoria, cuando juguemos con Colombia seguro le ganamos los 6 puntos, el partido de local y el partido de visita, no. Ya era una Colombia que sí o sí despertaba algo de temerosidad a sus rivales. Claro, no, ya Otra, era competitiva, está claro. era otra historia, era completamente otra historia. Entonces, sí, marcó un antes y un después la actuación de esta Colombia. Ahí viene el segundo, Buah. El Tino. el Tino. El El Tino que, Tino, ¿qué habría sido el Tino imparable, ¿no? si no le gustara tanto salir por la noche? Igual no sería como Romario, ¿no? Que decía que si no salía no marcaba, ¿no? Pero cada uno tiene su modus vivendi, que se dice, su forma de vida, pero qué jugador y que a mí me encantaba mucho. Yo digo, yo era un enamorado del Parma, de ese Parma, que estaba también con Brolin, que alguna vez te lo he comentado, que es de mis jugadores favoritos. El Sí, Parma gana la Recopa en 93, que es finalista en 94, y que le planta cara a todo un Milán en el Scudetto. De hecho, con un gol de Asprilla rompe una racha del Milán, que creo que eran 57 partidos sin perder, y es que era un jugador que increíble, vamos, yo. fabuloso, ¿no? Y Uno de ese los, gol, de los grandes definición. cracks mm, que han parido en este país. Alguna vez el pibe lo dijo con cierto toque de humildad, pero también de vergüenza, porque sabemos que el pibe en su forma particular también de vivir y transmitir sus ideas, habla así con ese desparpajo. Dijo que el problema era que Faustino no quiso ser el mejor del mundo teniendo toda la capacidad y teniendo todas las cualidades para hacerlo, que, como decimos aquí en Colombia, de pronto no sé si conozcan esa palabra en España, era un gamín. Gamín, no. Era, No, esa era, no. Un gamín. era algo desatado, Ajá. un desatado, pero digamos Un bala. que tenía un Aquí, talento, aquí podemos decir un poco un bala perdida. No sé si más o eso, menos. bueno, Un sí, poco más así, o ¿no? menos. Sí, digamos, el Tino en esa misma eliminatoria tuvo un cruce bastante encendido con Pacho Maturana, porque el primer partido, que no fue un buen primer partido para Colombia, enfrentamos a Paraguay en Barranquilla, el Tino no tuvo una buena actuación, no tuvo una buena actuación, y al segundo encuentro contra Perú, en Barranquilla, el técnico decide sacar al Tino y decide darle la titularidad en ese momento a Iván Valenciano. Claro, la competencia en ese momento que también tenía Faustino era fuerte, ¿no? Valenciano, Víctor Aristizábal, Eso, el Víctor Pipa de Hugo, sí. Ávila, Sí, sí, grandísimos sí. delanteros, Sí, sí, que grandísimos además. delanteros, pero digamos, el que siempre digamos, en su estado natural o estando en el periodo de gracia, el que era titular lejos era el Tino. Sin embargo, pues este primer partido no le fue bien y el segundo tomaron la decisión de sacarlo. Cuando lo sacaron al siguiente partido, él decide abandonar la concentración de Colombia, porque no toleraba ser suplente. Entonces, date cuenta que era un jugador que tenía esas actitudes un poco explosivas que en algún momento pues le costaron, le pasó factura en su carrera, pero bueno, afortunadamente después solucionaron esto con el técnico, pero ojo, ojo, si de otro técnico un poco más inflexible, no era el caso de Pacho, a lo mejor lo terminaba excluyendo totalmente del plantel y hoy Sí. no lo teníamos para ese 5 de septiembre que iba a tener, digamos, toda esa actuación gloriosa contra Argentina. Claro, no hubiéramos Son quedado. cosas que a lo mejor el pibe, al Tino, pues le restan puntos dentro de toda esa carrera a convertirse en el mejor jugador de fútbol en la historia del fútbol colombiano. Dicho mismo por el pibe. Sí, sí, ¿no? Además que sabe más de fútbol, también sabe de lo que habla Valderrama, que creo, que
también en Francia, cuando él estuvo jugando en Francia, coincidió con Cantona, otro espíritu libre, otro espíritu Otro libre, espíritu libre. y que también un poco le aconsejaba y le llevaba un poco, creo que en el Cannes, ¿eh? Pues me parece que lo cedió, está en el Olympique de Bernard Tapie, y lo cedieron al Cannes, y ahí coincidió con Valderrama, creo que una vez fue que le fue a agredir a un jugador y Valderrama lo cogió para que no se liara un poco de más, ¿no? O sea que Sí. sabe bien, sabe de fútbol y sabe de jugadores. Yo me gusta mucho el canal YouTube que tiene también Valderrama, que hace entrevistas, y la verdad es que yo me la paso, es que no sé si tú me lo recomendaste tú o en algún sitio lo vi, y me río mucho. Y tiene una con el Tino que es muy buena porque bueno, hablan de forma más desenfadada, y ya como son cosas que han prescrito, ¿no? Ya, bueno, puedes hablar de cosas de hace 25 años que nadie se va a llevar las manos a la cabeza. Contaba alguna Sí. anécdota buena también a Asprilla. Y bueno, un jugador, como te digo, la época en el Parma, pero es que luego en el Newcastle, que está lesionado, bueno, que anda con muchos problemas de rodillas, es capaz de hacerle un hat-trick al Barça en Champions League. Le gana un partido 3-2 y los 3 goles los marca Asprilla, o sea que jugador, te digo, mm, vamos, Sí, no, un un crack, crack con todas eso. las letras, el Tino, un crack con todas las letras. En su momento también, digamos, sonó mucho que lo hayan tenido en esa lista tentativa para el Balón de Oro en ciertos años. Ningún Sí, jugador colombiano había estado tan siquiera cerca de aspirar a un máximo galardón de esa magnitud. Entonces, lo que hizo el Tino, la verdad, se marcó un antes y un después también para la historia de los jugadores colombianos que iban a hacer excursión en Europa, porque la verdad que antes, pues, podríamos decir que el primer jugador colombiano que tuvo cierta regularidad fue el Pibe, pero en una liga y en un equipo de pronto de bajo perfil. sí, Lo que ya hizo el Tino en el Parma, ya sí disparó al jugador colombiano, lo elevó a una condición en la que ya se convertía en una ficha tentadora para muchos clubes grandes del viejo continente. sí, en ese caso, sí, en ese sentido yo creo que sí, Asprilla abre un poco las puertas, y luego ya lo que hemos ido viendo, ¿no? Jugadores como Córdoba, ¿no? Iván Córdoba, ¿no? Que juega en el Inter a un nivel muy alto. Luego ya lo hemos, evidentemente, Falcao, James, jugadores ya de nivel top europeo, campeones de todo prácticamente. Pero como tú dices, siempre hay un pionero, ¿no? Una persona, un jugador que te abre Claro. el camino, y que probablemente, pues, de no haber medio Asprilla, pues a lo mejor un cierto complejo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Como que el salto a Europa parecía mucho más grande que a lo mejor lo que luego la Sí. calidad de estos jugadores le iba a reportar, que al final yo creo que si son buenos, triunfan. Evidentemente puede tener Y, mala suerte en un equipo, con un entrenador, pero yo creo que al final sus carreras ujú, algo harían, o sea, algo bueno podrían hacer, pero también necesitan continuidad. Lo que hablamos de Rincón, por ejemplo, es el caso más ujú, claro, ¿vale? Es clarísimo. claro. No, y la selección Colombia también en ese sentido sirvió como trampolín, como vitrina, porque, bueno, siempre hemos dicho que de pronto el gran pecado de Willington Ortiz, otra leyenda Sí, histórica de nuestro fútbol, fue no haber nunca ido a un mundial. Y el no haber ido a un mundial, pues significa no, digamos, no ir acumulando los reflectores necesarios para en algún punto dar el salto a un equipo o una liga de mayor categoría, como lo mereció Willy a lo largo de su carrera. sí, luego son otros tiempos también. Cada década, bueno, luego ha habido una apertura de frontera mucho más grande. Luego ya cuando llegó Claro, la ley el Bowman, mercado, por ejemplo, con la ley Bowman, pues todos muchos sudamericanos encontraban pasaportes de abuelos, de ancestros, algunos legales, otros ilegales, en Italia, en España, en Francia, y luego, pues, evidentemente, eso les favoreció en sus carreras. Eso es evidente. O quedaban por varios años en España y cogían la doble nacionalidad. Ahí había siempre, eso facilitó muchísimo, evidentemente, la llegada de jugadores colombianos, pero al final lo que queda claro es que si no tenías calidad no ibas a sobrevivir. Y luego estaba pensando en exactamente. algunos jugadores más, el Leider Preciado, por ejemplo, que jugó bien aquí sobre todo Santander, en el Racing, Sí, jugó bien, lo hizo bien, un delantero lo grande, hizo bien. pero oye, el tío sin evidentemente la calidad de todos estos nombres que estamos hablando. Y bueno, ahora todavía tenemos un montón, sobre todo en el Granada, ¿no? Bueno, Machis, no sé si va a salir, creo que aquí se hablaba de que iba a salir a algún equipo a México, me parece.
también está, bueno, está Carlos Vaca, evidentemente, y está también Suárez. Sí, no. Mira, que ahora estamos hablando de muchos jugadores que, bueno, al margen de que brillen o no, tienen presencia, tienen un poco de ya crédito dentro de la Liga Española, pero todo esto, lógicamente, ocurre ya en un periodo en el que el futbolista colombiano ha consolidado ya una fama, y esa fama nada más ni menos que la lograron forjar estas leyendas. Sí, es evidente, porque además ya no solamente los jugadores de ataque, sino luego también jugadores de un perfil un poquito más bajo. Bueno, también estuvo Leonel Álvarez, evidentemente, pero yo, por ejemplo, recuerdo a otro Perea, Luis Amaranto Perea, que también jugó muchos años aquí No, en el claro, Atlético de Luis Madrid. Amaranto. Es un poco infravalorado, honestamente, aquí en Colombia, Luis Amaranto. De pronto en selección no tuvo el mayor destaque. Como te digo, de pronto a veces somos tan exitistas y lineales en nuestras pasiones, en nuestra forma de ver el fútbol, que también le cobramos, por ejemplo, no haber ido al Mundial a Luis Amaranto. Aquí lo hizo Pero bastante bien, los años de Atlético de Madrid. Yo creo que era un jugador, un defensa que cumplía muy bien, incluso casi en diferentes posiciones, tanto lateral como central, y lo hacía bastante bien. Claro, luego evidentemente está la exigencia, ¿no? Sobre todo eso, cuando viene un equipo grande, sí, cuando por ejemplo hay una generación grande, como esta de Colombia, como la Argentina desde el 78 le pasa igual, a España pues desde que pasó la generación dorada ahora de las dos Eurocopas y el Mundial, pues todo se compara con eso y todo nos parece poco. A lo mejor, yo te claro, pongo el dejan caso, la vara muy alta. claro, aquí por Sí, ejemplo, dejan la vara muy alta. está un jugador como Morata, que es un delantero, un buen delantero, pero claro, este delantero en los años 90, en los años de mi libro, sería titular, indiscutible, pero en los años de 2008, 2010, con Villa, con Torres, pues ya no sería titular, y claro, ahora es lo que tú dices, el listón, el baremo, es David Villa, que claro, que tiene 57 goles en la selección, no es cualquiera, y campeón del mundo, doble campeón de Europa, claro, y ahora todo se compara todos los delanteros se comparan con Villa. Entonces, claro, todos salen Sí. perdiendo. No son malos, para nada. Gerard Moreno, que ganó la Europa League con el Villarreal, pero bueno, en general, a mí no me parecen malos, evidentemente, pero al público en general le parece que no son muy buenos. Pues esto más o menos, creo que más o menos es la comparación, que al final cada época tiene sus jugadores, y yo creo que Claro. mirar demasiado, la comparativa para mí nunca es buena, o no es positiva, para un No, equipo o para un grupo de jugadores. No, el pasado está para recordarlo, para vivirlo o revivirlo, pero no para estar continuamente en la comparación. Para mí eso es un error tremendo, y claro. se cae mucho en ese error. Y yo Sí, creo que sí. todo, además. Sí, sí, no. Y debe haber un historial inmenso de jugadores que a lo mejor no tuvieron esa eclosión, no tuvieron pronto esa explosión en cuanto a nivel futbolístico, gracias en buena medida a que tuvieron que sobrellevar la sombra de otro gran futbolista a quien tuvieron que reemplazar. Correcto. En Colombia pasó mucho con la mochila del 10, la Sí, camisa del pibe. Eh, Después del pibe transitaron varios jugadores a quien le costó demasiado tratar digamos, de tener un buen desempeño en la selección sin que fueran comparados con el pibe en ese momento. Giovanni Hernández, estaba pensando. no sé si de pronto lo tienes en mente, Sí, sí, la Copa un América poco más Nelly 2001. Torres, ¿No? Esa Copa América 2001, y Giovanni Hernández hace un, sí, hace un y pedazo muy de a pesar de torneo. que Giovanni Hernández terminó saliendo campeón. Claro, y terminó saliendo campeón y pues sin embargo todavía, pues como tenía al pibe todavía fresco en la memoria mucho, decían, no, él Sí, pero eso no no se le puede hace comparar, no, la no, pena. no, no está a la altura. Es Sí, pero eso al increíble. final le hace daño. Yo no entiendo, o sea, las críticas a eso, y como te digo, tengo la impresión de que pasa en todos los países igual. Eso no le hace bien al equipo. Sí, completo. Estás tirando piedras contra tu No le hace propio bien. tejado, o sea, estás, estás perjudicando claramente. Bueno, sí, es como la ausencia, por ejemplo, de Sergio Ramos, tan comentada en la Eurocopa. Vale, pero no está, pues ya está. Ujú. O sea, quiero decir, vamos a bancar, como dicen en Argentina, vamos a apoyar a los nuestros, a los que están, que tú no puedes estar de acuerdo, vale, pero no te hace bien comparar con, no sé, a los chicos a los centrales que ponga, a Laporte, que lo está haciendo muy bien,
o Eric García, que es otro chaval muy joven del Barcelona. Siempre la comparación con Ramos ahora, con Fernando Hierro, todo eso está muy bien, pero o con Piqué también, evidentemente, que se retiró él voluntariamente de la selección. Y eso está bien, pero eso no es bueno para el equipo. Y sin embargo, pues se sigue haciendo años y años y al final perjudica. Y a veces llegas a pensar que parece como que hay parte de la prensa y del público que quiere que pierda. O sea, para mí eso es una cosa que me explota la cabeza, Sí, pero hay veces que parece que es así, que quieren que pierda o que no gane. No sé, había gente contenta porque España había quedado eliminada. Para mí eso en mi cabeza no. O porque no te gusta el seleccionador, que esa es otra. Bueno, vosotros habéis sufrido con Queiroz, sí, 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 totalmente. pero tú nunca querías que Colombia Lo perdiera, que lo sufrimos con llevara Queiroz. Queiroz no, y también con Peckerman, ¿eh? Había un sector de la prensa especializada en Colombia que no quería que Colombia le fuera bien. Bueno, esto yo lo estoy diciendo a lo mejor un poco de manera folclórica, pero de pronto es la sensación que te deja después de que tú lees muchos de los comentarios, críticas y análisis, que pensaban que a lo mejor que Colombia, como esta se había separado un poco de la identidad futbolística que nos había acostumbrado Pacho Maturana, como todavía estaban los viejos fantasmas Tontería. eh, de lo que había logrado de pronto esta generación. Todavía 20 años después se puede hablar de fantasmas de esa generación increíble. Fantasma el que viene, No fantasma el que querían viene por aquí. Mira, mira el fantasma que viene por aquí. Sí, mira, Dale, dale, por dale. favor. Creo que este es el tercer gol, creo que es el Sí, tercer sí, gol, sí, sí, sí. sí. ¿No? Sí, sí. Ah, sí, ahí Sí, viene, sí, ahí sí, viene. sí. Oh, Ahí Leonel coge el rebote, pone el centro y el que llega ahí King Kong. es el tren. ¿El tren? No, no, Rincón. Ah, claro, Rincón. King El Kong, King tren Kong. anota es el quinto. King Kong, en ese momento era King King Kong. Kong. Qué maravilla. Sí, no, perdona que Ah, te he cortado. ¿Qué querías las decir? narraciones, no, para no terminar de anotarlo, las narraciones de ese gol, wow, o sea, la verdad te pone la piel de gallina, te Sí, pone la piel de gallina. En Colombia no lo podían creer, no lo podíamos creer, la verdad, no no, podíamos creer lo que estaba consiguiendo Colombia. sí, como te digo, yo Era como lo recuerdo. un sueño hecho realidad. Yo lo recuerdo como un impacto muy grande a todo nivel y yo claro, todavía era jovencito, pero no me podía creer lo que estaba viendo. O sea, porque puedes perder si vale 0-1, 1-2, vale, va. Pero esto ya, y bueno, y lo que queda, o sea, porque ahora empieza el baile. No te lo Sí, crees. O sea, no. por eso es un partido, como te digo, histórico y que va a quedar ya para los anales. Fíjate que es un partido que clasificatoria, sí, que te da la clasificación, pero que no hablamos de una final de un gran torneo o de una semifinal, un No, partido importante, pero yo creo que todo el mundo, bueno, en Sudamérica evidentemente sí, seguro, y en casi todo el mundo se le va a quedar este partido. Bueno, espérate que me he por precipitado, supuesto, no. me he No, precipitado un al poco margen aquí, de... me he precipitado un poco aquí porque, bueno, este gol es increíble. Mira cómo la pone. A ver, Es que es a ver. increíble. O sea, ese toque de Asprilla. Exquisitez, exquisitez. No, qué elegancia. Sí, sí, ese toque. No, no, El, no, no, el- qué el otro día impresionante. marcó un gol parecido a Vinicius, tocando. Es un gol de tobillo. O sea, es un giro de tobillo. Y muy también como Ronaldinho. Me ha recordado un poco así, ¿no? Cómo mueve el tobillo. Y prácticamente no tiene ni que cargar la pierna, ¿no? Que ahí lo vamos a ver mucho más claro. Mira, a ver, Mira, es más o menos como increíble. una especie de globo Sí, lo que lanza ahí el Tino. eso lo hago yo y Pero me rompo el lo tobillo. hace con una curva, lo hace con una curva magnífica, porque otros de pronto es cuando ya tienen al arquero de frente, pero Sí, él lo tiene así desde este ángulo, desde el ángulo de donde viene llegando a la izquierda, y lo lanza así con una curva maravillosa. y también hay que decir que bueno, como El, está hablando de otros temas, el Tino, dicen el Tino que, ¿sí? no, dale tú. Ah, bueno, no, se dice, bueno, el mismo Tino pues declara eso, ¿no? Hasta cierto punto uno no sabe si es cierto o no, pero porque de pronto el Tino a veces lanza una que otra, otro embuste, pero bueno, se dice que el Tino antesito del partido, llegó a la mitad de la cancha con un teléfono y estaba hablando con alguien, creo que con el agente o no recuerdo muy bien. Y en ese momento empezaron todos los aficionados argentinos a chiflarlo.
negro, boludo, vete para la jungla, no sé qué, bueno, varios insultos allí un poquito pasados, pero el tema es que, mira lo diferente que era el Tino, ¿no? La personalidad tan distinta que tenía el Tino, por ejemplo, con Rincón, ¿no? No sé, sin querer, Sí. sin caer de pronto en nada peyorativo, pero mira la diferencia. En ese momento el Tino, en lugar de arrugarse, como dicen los argentinos, lo que va es buscar a esos mismos aficionados, llega cerca a la tribuna y le grita que les iba a marcar 2 goles. Y Y cumplió, bueno, y cumplió. 90 minutos después, Cumplió, nada más cumplió. ni menos. Sí, Cumplió con su... impresionante. Sí, es cuestión de Con lo carácter, como te cometido. digo. Bueno, igual hay gente, jugadores que se cuidan más, como por ejemplo el gran mérito de Cristiano Ronaldo, yo creo que está en eso, ¿no? En que cuida su cuerpo al máximo y Ujú. no regala nada en cuanto a, sobre todo a salidas nocturnas, que desgastan mucho también, evidentemente. Uno, porque ya tiene una edad, pero cuando uno es más joven, pues también quiere salir más, pero desgasta, evidentemente, la noche. Y bueno, hay jugadores conocidos por ser muy, que les guste la noche, como hemos dicho, Romario, Asprilla, Vieri también era muy de ese estilo, Kluivert. Entonces, bueno, es un carácter que va con la persona y es muy difícil cambiarlo. También Ronaldo era un poco así, fiestas. Robinho, Sí, sí, por sí. ejemplo, Wesley Sneijder, se decía en Madrid cuando estaba Sneijder y Robben, ¿no? Los dos holandeses, Sí. se decía que Robben siempre estaba en la clínica, porque siempre estaba lesionado, y que Sneijder siempre estaba en la discoteca. Que estaba más tiempo ahí que en el campo de juego. Como Pues, broma, ¿no? Pero bueno, son los caracteres de cada jugador y eso es muy difícil cambiarlo, ¿eh? sí, Y luego sí podemos decir, sí, sí, es muy sí, difícil cambiarlo. y si se hubiera cuidado, y si hubiera salido menos, y si Claro. tal. Al final son cosas que no puedes cambiar de... Y a veces es muy difícil separar la persona del jugador. Sí, no, te diría que imposible. Te diría que imposible, porque al final va con la personalidad de cada Sí. uno. Entonces, a veces también ese carácter, claro, a veces también ese carácter se podría decir como desvergonzado, como osado, el que muestra en la cancha, también es propio de pronto de su vivencia personal, de pronto de la manera como también vive la vida. Sí, Entonces, que también decían lo mismo de Maradona. Yo decía, pero si Maradona no, si Diego no puede vivir sin Maradona, entiéndase eso. O sea, sí, 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 para sí. que nosotros veamos lo que hizo Maradona después en la cancha, tenía que haber un Diego también atrás. Y ese Diego era, bueno, tenía todos los defectos del mundo, pero también tenía unas virtudes que después trasladaba a lo Mira, futbolístico que lo hacían todavía más espectacular. ahí le tiene, ahí le tiene. Ahí está el Al tercero, que es el tren, tren Valencia. que no ha No, descarrilado esta vez. el tren que estaba completamente ansioso de marcar el gol, más o menos como desde del minuto que marcaron el tercero, ya le decía al Tino al pibe que por favor que la próxima se la pasaran, que se la pasaran, que se la dieran, que él culminaba la jugada, que él la tenía que terminar, que él tenía que hacer el gol. Y bueno, por fin ahí se llevó su Ah, recompensa al final, ya faltando 5 minutos. se veía también en el banquillo, creo que era el Bolillo Gómez, también andaba por ahí. Y de portero suplente he visto a Sí. Mondragón, a Farik. Mondragón estaba ahí, era el segundo. El tercero era José María Paso. Bueno, una selección llena de jugadores con un talento supremo, ¿no? Bueno, para el fútbol colombiano, se podría decir. Creo que ha sido lejos la mejor camada que hemos tenido. De pronto algunos se pueden quedar con la actuación de Colombia en el 2014, 2018, por una Colombia un poco más madura, que ya se paraba con otra personalidad, con otra mentalidad, pero esta selección en cuanto a talento creo que ha sido insuperable. Además con ese sello de identidad, con ese toque-toque, con ese fútbol que era preciosista, que enamoraba y que congeniaba muy bien con las características de nuestros jugadores. Por muchos años Colombia buscó de pronto una identidad en el juego que se, digamos, congeniara o lograra, digamos, compatibilizar con la categoría, con la característica del jugador colombiano, con el biotipo del jugador colombiano.
y en ello pues vimos, por ejemplo, periodos como los de Gabriel Ochoa Uribe, donde Colombia jugaba muy a la defensiva, jugaba más bien a raspar, periodos muy de pronto ya de antaño, como los de Efraín El Caimán Sánchez, que llevó a Colombia a la final de la Copa América del 75, donde de pronto no era una Colombia que por momento mostraba destello de juego lírico, pero que no terminaba de mostrar una expresión muy sólida en la cancha. Bueno, yo creo que todo esto tuvo que pasar para que llegáramos a esta Colombia, que ya era puro fútbol arte en un buen sentido. Y sobre todo un estilo reconocido, ¿no? Un estilo, como tú bien dices, toque-toque, de posesión de balón, de circulación, de gusto por el balón, de un buen achique de espacio, en fin, totalmente Claro, reconocible y sabiendo lo que querían jugar. Hemos visto aquí la famosa jugada que has contado antes de Barrabás Gómez, sí. y he intentado leer los labios de Filippi, pero no, no lo he visto muy claro. Entonces nos creeremos la versión oficial, pero como tú bien has dicho, ahí hubo un corrillo y bueno, finalmente no expulsaron a Simeone cuando era muy clara. Simeone tenía una tarjeta amarilla, que la habéis visto en la primera parte en un roce con Valderrama, le sacaron tarjeta a los dos, o sea que si no hubiera sido por roja directa, hubiera sido por doble amarilla, pero Claro. no quisieron tener la excusa del 10 contra 11, ¿no? Que bueno, quedar con 10 Sí, con 0,5 ya estaba, como decimos aquí, el pescado vendido, ¿no? O sea que ya estaba todo hecho. Y bueno, estos minutos últimos, como tú bien dices, Argentina ya va bien, esperando noticias del Perú-Paraguay y que uf, rezando para que Paraguay no marcara el tercer gol y ganara el partido y se quedaran fuera del Mundial. La gente, y la y es grada. curioso, yo siempre, es curioso porque Argentina, perdón, Paraguay, enfrentaba a un Perú completamente diezmado, que no había ganado un solo partido, no había ni siquiera empatado un solo partido de los 6 que jugó en la eliminatoria. Y la mayoría, bueno, hubiese atrevido a pensar de que Paraguay iba a ganar este partido, pero que esto no le iba a servir para nada porque Argentina después iba a hacer lo suyo contra Colombia, pero se presentó esta situación, esta coyuntura extraordinaria que Argentina perdió con una diferencia de gol muy abultada y le Muy. dio esa oportunidad a Paraguay, pero los paraguayos lastimosamente pues para ellos, ¿no? No aprovecharon, hubiesen podido conseguir el cupo del repechaje y de paso dejar nada más ni menos que Argentina afuera de la Copa del Mundo, después de Claro. haber sido subcampeón en Italia 90, de haber sido campeón 2 veces de la Copa América. Y que además no se perdía un mundial desde el 70, o sea que hubiera sido un desastre. Ahí tienes a tus compatriotas celebrando, bueno, yo no, creo que no solo la clasificación, sino una cita histórica, un resultado histórico que es el que celebramos hoy y no era para menos, ¿no? La piña ahí de los jugadores. Claro. No sé si irían muchos colombianos al partido, ¿no? Pero no sé si a lo mejor celebran un poco ahí con los pocos aficionados que imagino. No sé si enfocarán ahí algunos aficionados de Colombia. Sí, estaban un puñado de colombianos ahí dentro del Monumental de River. En ese momento, si mal no estoy, empiezan los argentinos, gracias al liderazgo de Diego también en las gradas, a empezar a ovacionar, a aplaudir a Colombia, Ujú. porque lo que había expresado Colombia era Sí, mira, realmente ve, ahí, una cátedra de fútbol. Sí, mira, correcto, ¿ves? mira, Ahí vemos a la están gente aplaudiendo. aplaudiendo. Sí, 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 no, de hecho El que primero empezó a aplaudir se dice que fue Colombia. Después, perdón, mira, sí, Maradona. tienes razón. No me había fijado yo en este detalle. Yo he escuchado durante los últimos minutos sí que ovacionan, que le dan olé a los pases, pero este detalle final, la verdad es que también dice mucho de la grandeza del argentino, que bueno, luego pueden ser como sean a la hora de animar, que pueden ser más brusco o menos, pero es un detalle de pureza, la verdad, el reconocer a Sí, un la rival verdad, un detalle de alguía, sí, 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 completamente. que esa noche Además le. que el argentino tiene buen paladar, no es así que no es como todos los que son amantes de la doctrina bilardista que solo les importa ganar, sino que también reconocen cuando un equipo juega bien y en ese día pues Colombia tuvo una actuación magistral de fútbol. Totalmente. Bueno, hemos repasado de forma extensa y como tampoco sin libreto y no tenemos prisa tampoco a la hora de analizar el partido. Y esto pasó hace 28 años, ni más ni menos.
Y ahora te pregunto, ¿qué hacías tú un 6 de septiembre, pero de 1995? Ya habías nacido, ya estabas en Ya, este mundo. ya, ya, ya. Me imagino que mi papá ese día me habrá colocado alguna camisetica de Colombia, que siempre, mi papá muy futbolero, que era también amante de llenar las laminitas, perdón, los álbumes de los mundiales y todo esto, pues seguía todos los partidos de la Selección Colombia de manera, casi ferviente. Entonces, me imagino ese partido contra Inglaterra, el 1-1, un amistoso, pronto no tiene mucha trascendencia, Sí, esa es visto que la es un cosa que... amistoso, Sí, pero ocurrió ese episodio con René, que quedó para la posteridad y, bueno, una anécdota que creo que eleva más la grandeza del loco. Formación de Inglaterra: sí, Seaman, Neville, Adams, Howe, Leso, McManaman. Me acuerdo mucho de McManaman, sí, todavía juega el 2002. Redknapp, Gascoigne. sí, Gascoigne, Danny White, Nicky Tremendo. Barbie y Alan Shearer, un equipo que ya es, Bueno, sí, previo a lo que sería su Eurocopa del 96, con Terry Venables, que también entrenó aquí en España, en Barcelona. Y bueno, un partido preparatorio, como digo, sin mucha trascendencia, pero nos dejó una imagen para la historia que fue, bueno, que lo podemos desvelar, que fue el famoso Escorpión, ¿no? ¿Qué nos cuentas un poco tú sí. sobre ese grandísimo personaje que era el Loco Higuita, José René? Mira, se dice mucho que antes de realizar esa jugada ya lo había advertido a sus compañeros que lo iba a hacer. Ya le había dicho a sus compañeros que en algún punto, si le quedaba la ocasión, iba a ser el escorpión. Ya era una jugada muy ensayada, pero la verdad es que eligió creo que el mejor escenario para Sí, realizarlo, sin duda, ¿no? sin Eligió el duda. mejor escenario, la Catedral del Fútbol. Creo que otra connotación más que le da como ese carácter único, especial a estas jugadas, ¿no? Yo creo que son tan... Lo que lo hace único precisamente a los pioneros, ¿no? A los que por primera vez hacen algo. Yo el otro día hice un programa hablando de Panenka, de Sí, Checoslovaquia, y es una grandeza tan, valga la redundancia, tan grande, tan espectacular, porque claro, inventar algo de donde no lo hay. Si voy a hacer una locura, es que es una locura. es una locura. Tú ya dime lo que quieras, pero es que es una locura que siendo portero hagas eso. Por muy amistoso que Claro. sea, y lo del penalti a lo Panenka, precisamente se llama así por lo mismo, porque fue Anthony Panenka el primero que lo hizo, es otra locura. O sea, es que si te pilla Claro. un lanzamiento, ciertamente es ridículo, pero hacer esto, Claro, maravilloso. y que se terminó inmortalizando y volviendo también un recurso también para patear, porque hoy en día todavía podemos apreciar que muchos penales se patean a lo Panenka Sí, y siempre elogiamos al jugador que lo termina lanzando así porque es como una muestra también de frialdad. y Y, ya se ha y convertido creo que, en una forma de lanzamiento. Sí, ya no es una claro, frivolité que decimos o un descaro. No, ya es una de las fórmulas. De hecho, los porteros ya también lo entrenan y ya saben que se la pueden hacer. claro, claro, Pero exacto. nadie ha conseguido todavía Mira, despejar a los escorpiones. no, no, creo, y va a ser muy complicado, ¿no? Porque también entrenarlo es difícil, complicada la jugada. Hay que tener cierto nivel de, digamos, de flexibilidad también en lo físico, hay que tener capacidad también como para desarrollar ese movimiento que no es sencillo, porque además tienes que conjugarlo con la precisión ya fue simplemente una extensión de lo que Colombia venía mostrando en años anteriores. Sí, yo creo que para centrar en la figura de Guita, a mí me impresiona mucho la Libertadores que gana en el 89, Sí. por novedoso, es decir, porque ves un portero que te llama la atención poderosamente, que no es un portero al uso, ni mucho menos, ¿eh? Sino lo ves y dices, bueno, este tío, este loco, ¿dónde salió este loco? Pero bueno, al final tampoco podemos decir que era como los fuegos artificiales que no sirven para nada, es decir, que ganaron títulos, que se ganó esa Libertadores, que a punto estuvo de ganar la Intercontinental al Milan ese año, Sí, y que fue un completamente. modelo que también rentó buenos títulos para los equipos donde estuvo, que no... Claro.
Mm. Cabe decir que es Atlético Nacional que llegó a la final que ganó la Copa Libertadores y luego hizo un gran. Ah, mira, ahí está la jugada. Madre mía. Este tío está loco. Mira, Como te mira ahí. decía, lo complejo era que lo complejo era medir la trayectoria del balón para que llegara precisamente a los pies en el momento que él estuviera saltando. No es sencillo porque No, además no me hace. no ves tus pies en el momento. Es complejo. Y además Sin embargo, porque mira, al fin y al cabo, mira, claro, se ríe. Este Brian Robson, ¿qué? el que se ve ahí que era ayudante y asistente de Benio, que es un grandísimo jugador del Manchester United. Y es que no es lo mismo, porque tú puedes fallar un penalti, que si va el partido 0-0, falla un penalti y sigue 0-0. Pero si fallas ese despeje, pues es que vas perdiendo 0-1. Es decir, que el riesgo es mayor, Claro. el riesgo todavía es mayor. El ridículo, podemos decir, para un portero es mucho mayor que para un delantero. O cualquier fallo de un portero se ve mucho más que el de un delantero. Y hacer eso es que nos deja alucinar. ¿Este No, no, Aristizábal puede no. ser? No. ¿Este Aristizábal? No, ese es Valenciano, Valenciano. Ah, Valenciano, perdón. Sí, René Sí, Valenciano. Valenciano que le decían el bombardero, ya te imaginas por qué. Ujú. Le pegaba ese balón. Ah, fuerte. Y como digo, Sí, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, de la ujú. Liga Colombiana durante mucho tiempo, Iván Valenciano. No, sí, claro, quedó un poco así escondido por la titularidad de Valencia y de De Asprilla. Era un Asprilla y del jugador, Tren. sí, como tú mencionaste también Aristizábal, que hemos hablado de él, que jugó en España, y de Anthony de Sí. Ávila, ¿no? El pequeñín, ¿no? No, es que, digamos, un ramillete de delanteros Ujú. que desgraciadamente salieron todos al mismo tiempo, o afortunadamente también para los amantes del fútbol, porque la mayoría terminaron siendo leyendas en los equipos en los que jugaron y despuntaron. Valenciano el máximo goleador en la historia del Junior, Pipa de Ávila el máximo goleador en la historia del América, Aristizábal, uno de los máximos goleadores de la historia del Atlético Nacional, lo llevó a una final de Copa Libertadores en el 95. Hablamos de jugadores que la verdad marcaron una era en todos los, digamos, los lugares o sitios donde tuvieron la responsabilidad de actuar y rendir. Incluso buena parte, digamos, del título conseguido en el 2001 en la Copa América se lo debemos a Aristizábal. Aristizábal fue el goleador de esa Copa América. También, también. Sí, ya de veterano, ¿no? De los pocos quizá ya que Sí, quedaban de esa generación que hemos repasado. correcto. Y como digo también de Higuita, sí recuerdo un gol que le hace también él, pues claro, hemos hablado de su faceta en la portería, pero tampoco, no podemos olvidar que también fue un goleador, A River. René Higuita. El gol a River, que ahora lo buscaré por aquí, que es un golazo. ¿Cuándo? ¿También en Atlético Adelante. Nacional? No, Deportivo, no, Atlético Nacional, ¿no? Sí, Atlético Nacional, sí, sí. Fue aquella Libertadores que te comentaba, la del 95, que Nacional llega a la final, desgraciadamente la pierde con Gremio. Sí, 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 Ahí va. me va el tío. El loco. Ah, es loco Me va porque el hay loco. que estar muy loco porque además esa falta, además es que es increíble porque la mete por fuera, Bárbaro. no es a la pierna natural, ¿no? El golpeo natural, que dice, bueno, ni es de rosca por fuera de la barrera, sino es por encima de la barrera, podemos decir a pierna cambiada y bueno, totalmente ilegible para el portero, ¿no? Porque, bueno, si vas a golpear con la derecha, va a esperar que el golpeo vaya al palo del portero, no por ahí arriba, y que es una maravilla, es una maravilla. Mira, mira, mira. Es una maravilla. A ver. El peine exterior Ah, muy y a la bien. escuadra, o sea, quitando la telaraña creo que es Bonano, me parece que es Bonano el portero de River. No, 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 creo que es Burgos. Burgos, me parece. No estoy seguro. El arquero titular de River en esos años era Burgos, pero Bonano creo que vino después, me parece. Pero vaya, qué golazo. Golazo. Sí, ya digo, y luego ya Golazo. lo llegó a la final, y ahí, como tú bien dices, que no nos cansamos de verla, ¿eh? Hasta aquí toda la noche No, sí, viendo sí, este yo gol. no Qué sé si el mismo maravilla. Lech Yashin tapaba No, aquel no, no, remate. no. Imposible, imposible. Ah, Y como digo, eso, al final no ganaron la Libertadores como en el 89, pero lo llevaron hasta la final
Y bueno, he visto un poco aquí los números de él, 44 goles en, no sé, creo que en la selección, claro, son 44 goles, 37 de penalti y 7 de falta, como esta que hemos visto. O sea que una cosa espectacular. Sin embargo, se ha quedado un poco en la memoria de todos, y te lo tengo que recordar, la jugada ante Roger Milla en el 90. Sí, Lo una jugada siento. desafortunada que todavía, digamos, si sometemos a un juicio interpretativo de quién realmente cometió el error allí, si fue el defensa o fue René. No, sin duda René cometió el pecado de tratar de llevarse a Roger Milla, pero también le entregaron ese balón demasiado, digamos, en una posición muy incómoda también, en una posición muy incómoda, Sí, donde no era fácil tampoco rechazarla. Entonces, por muchos años, claro, hemos un poquito como castigado, fustigado a René por aquella jugada, y él sabe en el fondo de que cometió un error, que había que escoger cuando de pronto tú tienes ese estilo un poco osado de salir a enganchar al rival, de salir a encararlo, tienes que tener un poco más, digamos, de inteligencia, ¿no? Pero a veces sale, a veces no sale. Son cuestiones también un poco al azar, ¿no? Y Roger Milla, bueno, para abonarle también al rival, porque tampoco sí, estábamos jugando con unos mochos, Roger Milla era un delantero que no te perdonaba, no te perdonaba y así fue. Y lastimosamente eso significó la eliminación de Colombia. Igual, bueno, todavía queda en el aire porque esa frase, porque en realidad Colombia ya estaba perdiendo el partido 1-0. sí. Lo que pasó fue que ya iba minuto 110 de la prórroga y pues ya Colombia se venía acercando un poco al empate y ocurrió esta jugada que ya terminó como por sentenciar entonces el marcador a favor de Camerún. Pero yo creo que a René hay que, lógicamente, valorarlo más allá de toda esta jugada, que simplemente queda como con una connotación negativa, pero no podemos negar lo grandioso que fue René también, tanto como arquero como showman, porque Sí, muy sí, pocos arqueros de pronto tienen esa característica, ¿no? Muy pocos jugadores tienen esa característica. Él no solamente fue un gran jugador, sino que también eso lo supo conjugar con un carácter en el que con sus locuras, este, brindaba espectáculo. sí, no solo en la cancha, sino también fuera, ¿no? Me contabas también que un tipo muy solidario, muy amigo de sus amigos, muy participativo en el tema social, quiere decir que no, con algunas amistades poco recomendables, o al menos poco, ¿cómo podríamos decirlo? Poco bien vistas socialmente, ¿no? Con ciertas relaciones con gente Claro. de ciertos cárteles, en fin. Y de pronto estaba en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta. Y eso a un punto le pasó factura. Sí, Por eso no fue al Mundial del 94, por eso después fue perdiendo un poco de nivel futbolístico, pero ya lo que había cosechado René para el año 93 es historia pura de la selección Colombia y historia pura también para el Atlético Nacional de Medellín. totalmente, totalmente. Bueno, este ha sido un poco el homenaje que le hemos querido rendir al Loco, porque al final esta semana no ha coincidido justo en los aniversarios tanto de este escorpión que hemos visto de René Higuita como el famoso ya 0-5 en Colombia, en Argentina. Creo que Ricardo lo ha disfrutado, ¿no? Para hacer tu De principio a primera, fin, cada segundo. para hacer Sí, tu sí. primera No, intervención, yo creo que además, te he puesto además un tema fácil. No, lo que te agradezco y la verdad para mí ha sido un honor grandísimo aportar granito de arena en esta dinámica, una dinámica que admiro porque la llevas de manera sobresaliente y que tocas temas de fútbol que además que tienen, como lo veo de pronto en otros videos o en otros canales, lo veo muy poco, que lo tomas, lo ves desde una perspectiva un poquito más interna, más del jugador, más de ir como escudriñando un poco las vivencias, ¿no? Entonces, eso la verdad lo agradezco mucho y me agrada y ojalá que todos los que nos hayan visto hoy hayan disfrutado también del programa y sobre todo porque creo que pusimos a volar mucho la memoria, pusimos a volar mucho los recuerdos, recuerdos que calan muy hondo en el aficionado colombiano
Y recuerdo que también tienen que disfrutar otros aficionados del fútbol de otros países, porque creo que Colombia, digo, modestia aparte, dejó una huella de fútbol grandiosa, que quien lo haya visto esta selección, seguramente lo tendrá presente. Sí, yo creo que todos los que diría que tenemos una edad o que hayan revisionado toda esta época, pues sin duda es un equipo de referencia, de culto, y que dejó una estela de grandísimos juegos y también de algunos buenos resultados. Está claro que al final se queda un poco corta en cuanto a la participación mundialista, en cuanto, bueno, esas expectativas que hemos hablado al principio, pero bueno, yo creo que el aroma de fútbol, ¿no? Esa sensación de gusto por el balón, de juego atractivo y de propuesta ofensiva, yo creo que eso va a estar para siempre, como otras grandes selecciones que nos han ganado, pues como la Hungría de los 50 o la Holanda de los 70, y se sigue hablando de ello por años y por años. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Aquí hemos estado un cierto rato hablando de fútbol, pero bueno, para mí se me ha hecho realmente corto y bueno, lo cortamos aquí porque tampoco Sí, queremos que la gente, claro, no, algunos se vayan a dormir, otros se vayan a trabajar, en fin, porque tienen cosas que hacer. no, en el tintero quedan tantas cosas que da para Sí, escribir un libro, ¿no? uno o varios. Ya tenemos que hacer uno del fútbol colombiano y mientras pues seguimos con el del fútbol español. Como te digo, ha inaugurado eh, el primer invitado del Palo de Resembri. Espero que haya estado a gusto, sinceramente. Y nada, te emplazamos para Por que supuesto. nos acompañes cuando quieras. Muy bien, José, la verdad. No, complacido también de estar al lado de alguien tan conocedor del fútbol, que además para mí, bueno, para mí es un ilustre porque ya con lo que ha conseguido a partir de sus dos libros, la verdad, no, para mí es un honor grande, grande, José, y bueno, espero que también pues los haya disfrutado también, Sí, lo poco o mucho que he podido colaborar, y espero que nos sigamos encontrando. es lo mucho que hemos disfrutado. Bueno, pues sin más, os mando un fuerte abrazo a todos los amigos del Palo de Resembri. Recordad, como no, suscribiros al canal y nada, dentro de poco volveremos con otro vídeo. Venga, un saludo a todos.